Hola, buenos días a todos, soy José Cuenca y hoy vamos a resolver la opción B del ejercicio de junio de 2018 de la selectividad de física de Castilla-La Mancha. Ejercicio número 1. Una onda electromagnética se propaga en el vacío en el sentido negativo del eje X. Su longitud de onda es 5,32 por 10 elevado a menos 7 metros y el valor máximo del campo eléctrico es 275 voltios por metro. Se pide: apartado A, determinar su frecuencia y número de ondas. Escribir la ecuación de la onda en unidades del sistema internacional. Apartado B. Si ésta se propagase en un medio de índice de refracción n igual a 2, ¿cuál sería la ecuación de onda en ese medio? Suponemos que la amplitud del campo eléctrico de la onda es la misma que en el vacío. Apartado C. La onda del campo eléctrico máximo 275 voltios por metro tiene una intensidad de 100 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál sería la intensidad de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico máximo sea 1100 voltios por metro? Dato: velocidad de la luz en el vacío, C igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Bien, recordamos los datos más importantes. Nos dicen que la onda se propaga hacia la izquierda, que tiene esta longitud de onda, 5,32 por 10 elevado a menos 7 metros, y que el valor máximo del campo eléctrico es 275 voltios por metro. Como dice la velocidad de la luz y la longitud de onda, podemos calcular su frecuencia. Y nos da un valor de 5,64 por 10 elevado a 14 hercios. También podemos calcular el número de ondas, puesto que sabemos la longitud de onda. 2pi partido lambda. Valor de 1,18 por 10 elevado a 7 metros menos 1. Y también podemos calcular ya la pulsación, puesto que es igual a 2pi por f. Calculamos y nos da un valor de 3,54 por 10 elevado a 15 radianes por segundo. Ya podemos expresar la ecuación de la onda. Recordar que es igual a E sub 0 por el seno de omega t más kx. Este signo más se debe a que la onda está viajando hacia la izquierda. Si viajara hacia la derecha, aquí habría un signo menos. Bueno, lo conocemos todo. Aquí quedaría la ecuación. Recordar que tanto el tiempo como x, la distancia, siguen siendo variables. T una variable y x también. Bueno, ahora la onda pasa a un medio cuyo índice de refracción es n igual a 2, y por lo tanto la velocidad de propagación de la luz en ese medio será la mitad que la velocidad de la luz en el vacío, es decir, 1,5 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Calculamos la nueva longitud de onda, puesto que sabemos ya la velocidad y que la frecuencia no cambia. Nos da un valor de 2,66 por 10 elevado a menos 7 metros. Ya podemos calcular K, el número de ondas, 2pi partido lambda, o lo que es lo mismo, 2,36 por 10 elevado a 7 metros menos 1. La nueva ecuación sería 275, que no cambia, por el seno de omega, que no cambia, puesto que no cambia la frecuencia, t más k, que la hemos calculado, 2,36 por 10 elevado a 7, y por x. Como veis, sigue siendo variable el tiempo y la x. Bueno, pausamos para hacer el apartado C. Bien, recordamos el apartado C. Nos dicen que cuando el campo eléctrico máximo es 275 voltios por metro, tiene una intensidad de 100 vatios por metro cuadrado. Lo pongo aquí. Dice, ¿cuál sería la intensidad incógnita de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico máximo sea 1100 voltios por metro? Lo tengo aquí. Recordamos la ecuación que nos relaciona ambas magnitudes. Tendríamos que la intensidad es igual a un medio de C por epsilon sub 0 por E sub 0 al cuadrado. Aplicamos esta ecuación para las dos condiciones, para la primera condición y para la segunda condición. Lo tenemos aquí puesto. Fijaros que no tengo que saber cuánto vale ni C ni epsilon sub 0, puesto que si yo divido una expresión entre la otra, se va a ir el 1 medio, se va a ir la C, se va a ir epsilon sub 0, y me queda esta expresión, de la que deducimos el valor de la intensidad en las segundas condiciones. Nos da un valor de 1600 vatios por metro cuadrado. Pauso el vídeo y hacemos el segundo ejercicio. Lo leemos. Tres cargas puntuales están situadas en forma de T alrededor del origen de coordenadas. Las posiciones de las tres se indican en la figura, distancia en metros. Los valores de las cargas 1 y 2 son respectivamente Q sub 1 igual a más 10 microculombios y Q sub 2 igual a menos 12 microculombios. Apartado A. Si el potencial eléctrico en el origen de coordenadas es igual a 0, calcular el valor y signo de Q sub 3. Apartado B. Calcular el campo eléctrico en el origen de coordenadas, módulo, dirección y sentido.
Y apartado C, calcular el trabajo para trasladar una carga prueba de más 0,01 microcoulombios desde el punto 00 hasta el punto 0 más 1 medio. Constante, ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 elevado a 9 newton, metro cuadrado, coulombio menos 2. Equivalencia a un microcoulombo igual a 10 elevado a menos 6 coulombios. Recordamos la expresión que nos da el potencial eléctrico, KQ partido R, K es la constante eléctrica, Q la carga, con su signo correspondiente, y R la distancia. Como aquí tenemos tres cargas que crean campo eléctrico, el potencial total sería igual al potencial debido a las tres cargas, V1, V2 y V3. Sabemos que el potencial en el punto 00 es 0, y sería igual a la suma de los tres potenciales. Saco factor común, la constante K. Ahora aquí tendría carga, distancia, carga, distancia, carga, distancia. La primera carga, 10 por 10 elevado a menos 6. Distancia hasta el punto 0, 1 metro. Segunda carga, menos 12 por 10 elevado a menos 6. Distancia hasta el punto 0, 0, 1 metro. Carga Q sub 3, no sé cuánto vale. Distancia hasta el punto 0, 0, 1,5 metros. Bueno, pues desarrollo esta expresión, calculo Q sub 3 y me da un valor de 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico en el punto 00. Recordar que la expresión que nos da el módulo de un campo eléctrico es igual a K por el valor absoluto de la carga dividido la distancia al cuadrado. Vamos a calcular los tres campos eléctricos y luego los sumaremos vectorialmente. S1. Fijaros que vamos a calcular el campo eléctrico en el punto 00. Por lo tanto, yo aquí supongo que hay una carga positiva. Esta carga, ¿cómo se vería afectada por la primera carga que también es positiva? Pues desplazándose hacia la derecha. Por lo tanto, S1 va hacia la derecha. La carga Q sub 2 es negativa, por lo tanto atraería esta hipotética carga y también se vería desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, S sub 2 va hacia la derecha. Y Q sub 3 ya hemos demostrado que es positiva, repelería a esa carga ficticia que iría hacia arriba. Y por lo tanto, S sub 3 iría hacia el valor positivo del eje Y. S1 será igual a la constante K por el valor de la carga dividido la distancia al cuadrado. Y como va hacia la derecha no tengo que poner aquí el signo menos. Aquí este vector iría hacia la derecha, tendría un valor positivo. Y es el vector unitario en el eje X y la unidad. Me da un valor de 90.000 y newton por coulombo. S sub 2, todo igual, nada más que la carga en vez de ser 10 por 10 elevado a menos 6 es 12 por 10 elevado a menos 6. Ya digo que no tengo en cuenta el signo de la carga, sino solamente hacia dónde se dirige este vector. Como va hacia la derecha, positivo. Nos da un valor de 108.000 y newton por coulombo. Y S sub 3, que también va hacia arriba. Pero ahora el vector unitario es J. La carga es 3 por 10 elevado a menos 6, la K, la distancia que ahora es 1,5 y me da un valor de 12.000 J newton por coulombo. ¿Cuál sería el vector total? Sumar estos tres vectores, pero sumarlos vectorialmente. Estos dos en el eje X y este en el eje Y. Por lo tanto, sumo los dos primeros. 90 más 108, 198.000 I. El tercero, 12.000 J, newton por coulombo. Este vector ya nos está indicando el módulo, sentido y dirección. Vendría aproximadamente por aquí. ¿El módulo cómo se calcula? Cuadrado del primera componente, cuadrado de la segunda componente, lo sumamos y raíz cuadrada. Nos da un valor de 198.363 newton por coulombo. Bien, pausamos y hacemos el apartado C. Nos piden que calculemos el trabajo que tenemos que realizar para trasladar otra carga a prueba cuyo valor es de más 0,01 microcoulombios desde el punto 00 al punto 0 más 1 medio. Este es el valor de la carga y recordamos que el potencial en el punto 00, como ya nos decían en el enunciado del problema, es 0 voltios. Vamos a calcular el potencial en el punto 0 más 1 medio. De nuevo, sacamos como factor común la constante K, 9 por 10 elevado a 9, y luego carga, distancia, carga, distancia, carga, distancia. Al punto 0, 1 medio. Si esto es 1 y esto es 0,5, la distancia esta será 1 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, raíz cuadrada. Y me da un valor de 1,118. De la segunda carga habrá la misma distancia, 1,118, y de la tercera carga habrá 1,5 más medio, 2. Calculamos y nos da menos 2.600 voltios. Ahora sabemos que el trabajo efectuado por la fuerza no conservativa es igual al incremento de energía mecánica. En este caso, igual al incremento de energía potencial, puesto que suponemos que la velocidad al principio y al final es 0. Por lo tanto, me quedará que es igual
al valor de la carga, con su signo correspondiente, por el incremento de potencial eléctrico. La carga vale 10 elevado a menos 4 colombios y la diferencia de potencial eléctrico será potencial eléctrico final, que es menos 2600, menos potencial eléctrico inicial, que es 0. Calculamos y nos da un valor de menos 0,26 julios. Es decir, que no tenemos que realizar un trabajo para trasladar la carga, sino que se mueve por sí misma en esa dirección. Es decir, desprendería energía cuando se moviera desde el punto 00 al punto 0 más un medio. Bien, vamos a hacer el tercer ejercicio. Recordad que podéis suscribiros al canal de YouTube José Cuenca Gómez. En ese canal tenemos varias listas de reproducción en el que hay ejercicios de física de Andalucía, de química de Andalucía, prácticas, física y química de Castilla-La Mancha y algunos problemas interesantes. Leemos el tercer ejercicio, que como vais a ver ya son bastante más cortos. Los dos primeros son problemas que valen más puntos y son bastante más largos. El campo magnético de la Tierra cerca de la superficie tiene un valor aproximado de 5 por 10 elevado a menos 5 teslas. ¿Cuánto tiempo tardará en completar una órbita un protón que entre en el campo magnético con trayectoria perpendicular a la línea de campo? Datos del protón: carga 1,602 por 10 elevado a menos 19 colombios, masa 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Recordamos el valor del campo, de la carga y de la masa. También recordamos la expresión que nos da el radio de giro de una carga que penetra en un campo magnético. Es igual a la masa por la velocidad, dividido la carga, dividido el campo magnético, y dividido el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Multiplicamos por 2pi. Tendremos que 2πr es igual a 2pi mv qv seno de alfa. También sabemos que, como la velocidad es constante, v es igual a 2πr partido t. Despejamos t, que es el periodo de giro. Me quedaría que es igual a 2πr partido v. V y v se va, me queda esta expresión, hacemos todos los cálculos y me da un valor de 1,3 por 10 elevado a menos 3 segundos, un valor muy pequeño. Y yo pienso, ¿va a tardar tan poquísimo tiempo en girar alrededor de la Tierra? Vamos a hacer un pequeño cálculo. Sabemos que la velocidad es igual a 2πr partido t. Si gira alrededor de la Tierra, tendrá que tener como mínimo un radio de giro igual al de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6. El 2pi y el tiempo que acabo de calcular. Me da un valor de 3,1 por 10 elevado a 10 metros por segundo. Esa velocidad es imposible, puesto que es superior a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el protón no puede girar alrededor de la Tierra. Podrá hacer un giro, el que sea, con un radio que se podría calcular, pero que evidentemente no puede girar alrededor de la Tierra, puesto que tendría que tener una velocidad mayor que la de la luz. Por lo tanto, cuando dicen cuánto tiempo tardará en completar una órbita, yo creo que no está bien expresado. Creo que deberían haber dicho cuánto tiempo tardará en completar un giro. Pero una órbita parece indicar que es alrededor de la Tierra. Bien, no tiene demasiada importancia, pero puede dar lugar a confusiones. Pauso y hacemos el siguiente ejercicio. Lo leemos. Cuando las estrellas envejecen y agotan su provisión de hidrógeno, empiezan a fusionar el helio acumulado en el núcleo para formar oxígeno. La reacción que tiene lugar produce un núcleo de oxígeno por unión de 4 núcleos de helio. Calcular en electronvoltios la energía desprendida en una de estas reacciones. Masa de los núcleos: helio 6,6465 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Oxígeno 2,6567 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. C igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y un electronvoltio igual a 1,602 por 10 elevado a menos 19 julios. La reacción que nos proponen es la siguiente. 4 núcleos de helio para producir un núcleo de oxígeno. 4 por 4 es 16, 4 por 2, 8. Bien, aplicamos la ecuación de Einstein. El incremento de energía es igual al incremento de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Masa del oxígeno, lo tenemos aquí. 4 veces la masa del helio, lo tenemos aquí. Y multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado. Nos da un valor de menos 1,71 por 10 elevado a menos 12 julios. Este signo menos lo único que indica es que se está desprendiendo energía como era de suponer, puesto que es una energía que se desprende en el Sol, en las estrellas. ¿Cómo pasamos al electronvoltio? Dividiendo por el factor de conversión. Julio y julio se iría y me quedaría en el electronvoltio. Nos da un valor de menos 1,067 por 10 elevado a 7 electronvoltios. Si quisiéramos, lo podemos pasar a mega electronvoltio dividiendo por 1.000.000. Nos daría un valor de menos 10,67 mega electronvoltios.
bastante corto y fácil. Pausamos. Ejercicio 5. Algunos núcleos radiactivos pueden desintegrarse bien emitiendo una partícula alfa o bien emitiendo una partícula beta. Uno de ellos es el isótopo del bismuto 212. En la tabla se recogen por orden de número atómico algunos de los elementos que preceden y siguen al bismuto en el sistema periódico. Apartado A. Si un núcleo de bismuto 212 se desintegra emitiendo una partícula alfa, ¿en qué elemento se convierte y cuál es su número másico? Apartado B. Si un núcleo de bismuto 212 emite una partícula beta, ¿en qué elemento se convierte y cuál es su número másico? Bueno, ahí tenemos la tabla con los diferentes elementos, los distintos números atómicos y el número másico del bismuto 212. Apartado A. La reacción que nos dice es que el bismuto emite una partícula alfa. Recordad que una partícula alfa es un núcleo de helio, por lo tanto tendrá un subíndice de 2 y un superíndice de 4. Recordad que el subíndice es la carga de la partícula y el superíndice es el número másico, es decir, número de protones más número de neutrones. Estos subíndices se tienen que conservar en la reacción, lo mismo que los superíndices, es decir, que la carga se mantiene y el número másico, la suma de los números másicos también se mantiene. Y ahí deducimos los valores que tiene este elemento, este átomo X tendrá un valor de 81 de carga y 208 de número másico. ¿Qué elemento es el 81? Pues miramos aquí, el talio. Por lo tanto, el elemento X es el talio. Número másico, 208. Número atómico, 81. Veamos ahora la reacción o la desintegración beta. El bismuto 83-212 emite una partícula beta. Recordad que la partícula beta es un electrón. Tiene una carga de -1 y un número másico de 0. Por lo tanto, este elemento, que aún no conocemos, tendrá de número atómico de carga 84 y de número másico 212. 84 menos 1, 83. ¿Qué elemento es el 84? Veremos la tabla, el polonio. Por lo tanto, el elemento que se obtiene es el polonio, que tendrá un número atómico de 84 y un número másico de 212. Como veis, facilón también. Estos últimos ejercicios son bastante fáciles. Vamos a hacer el siguiente, el sexto. Bien, este es el último ejercicio, lo leemos. Se han realizado 4 medidas de las oscilaciones de un péndulo simple de longitud 4 metros. Los datos están tabulados a la derecha. Calcular la aceleración de la gravedad en el lugar donde se ha realizado la experiencia. Bueno, como veis, yo he visto que aquí quedará más claro, no a la derecha, sino debajo. El número de oscilaciones siempre es 16 y los tiempos en segundos, como es evidente, siempre son muy parecidos. 63,88, 64,24, 63,86, 64,10. Vamos a calcular el tiempo medio de las 4 experiencias. Sumamos y dividimos por 4. Obtenemos un valor de 64,02. Y ahora vamos a calcular el periodo, es decir, el tiempo que tarda en hacer una oscilación, dividiendo por 16. Obtenemos un valor de aproximadamente 4,00 segundos. ¿Cómo calculamos la gravedad? Nos vamos a esta ecuación. El periodo de una oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L partido G, siendo L la longitud del péndulo y G la gravedad. Esta ecuación se puede utilizar cuando el ángulo con el que ha oscilado el péndulo es bastante pequeño. Elevamos al cuadrado, t cuadrado, 4pi cuadrado, L partido G, despejamos G, 4pi cuadrado, L partido t al cuadrado y sustituimos. Operamos, calculadora, y nos da un valor de 9,87 metros segundo cuadrado. Bueno, sabemos que aproximadamente es 9,81, un valor de 9,87 pues parece razonable. Y con esto acaba el examen. Como veis, no ha sido demasiado difícil. Yo he visto solamente alguna pregunta que puede dar lugar un poco a confusión. Los dos primeros problemas son los que son un poco más dificilillos. Pues bien, suerte y que os vaya bien. Ya digo que podéis suscribiros al canal y ahí tendréis problemas de física y de química y algunas prácticas. Hasta luego. Lucas.